Gloria a Dios. Vamos a ir a Daniel 13:13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el príncipe de este reino de Persia se me ha puesto durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Gloria a Dios. Hemos estado hablando a través de este programa una secuencia de lo que es la iniquidad, lo que es el pecado y lo que es la transgresión. Refrescando un poco, la transgresión es todo lo que se transgrede contra la ley de Dios. El pecado es cuando ya se practica varias veces la transgresión, y la iniquidad es cuando ya llegó al espíritu y ya uno pues disfruta el pecado, ya lo practica con el pensamiento. También hemos hablado acerca de la muerte, que no debemos de adorarla, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo, que es un tiempo en el cual la gente empieza a hacer como tradición todo esto que es la muerte, pero Satanás opera. Hemos estado hablando de la operación del reino del principado de las tinieblas, cómo Satanás ha caído y sigue cayendo y seguirá cayendo hasta ser echado al lago de fuego. Y hoy nos toca la continuación de la caída de Lucifer, del gran dragón, cómo cae y sigue cayendo, y cómo manipula a través de sus huestes y potestades. Y hemos hablado de Daniel, ¿verdad? Que la semana pasada estuvimos viendo cómo Daniel estaba dispuesto y dispuso su corazón. Y cuando viene el mensajero, que es un ángel de parte de Dios, donde le traía la palabra que es para nuestros días, ¿verdad? Entonces se le opone este príncipe. Y aprendimos que Miguel es uno de los príncipes, y que contra Satanás, que es un principado que había en Persia, solo era principado contra principado, y un principado es cuando tiene un nombre propio, es el que se encarga de las regiones celestes. Hemos aprendido que hay 3 cielos, ¿verdad? El cielo al Padre, el cielo donde están las galaxias, y el cielo celeste que nosotros podemos ver, que es el oxígeno que mantiene nuestra vida aquí en nuestro sistema en la tierra. Y que Satanás y sus principados están trabajando a través de las regiones celestes, y aparte están las potestades, y aparte están los gobiernos. Los gobiernos son las autoridades que ejercen sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una persona. Ellos buscan a ver qué es lo que se está practicando en ese lugar, qué pecado están haciendo, para tener aquel derecho legal y poder operar sobre esa nación, sobre una familia o sobre una persona. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, verso 2. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces hay una potestad en los aires, hay un principado, pero ellos dicen que operan sobre los hijos de desobediencia. Muchas personas han dicho que hemos estado hablando que Dios no está en medio de cada situación, y hemos a través de la palabra entendido que no es que Dios no esté, sino que la gente, al practicar tales pecados, Dios, siendo un justo juez, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces se tiene que apartar de aquella ciudad, de aquella familia, de aquella persona que practica constantemente el pecado, que ese pecado ya se ha vuelto iniquidad, que no solo está afectando su cuerpo, sino que está afectando su alma y está afectando su espíritu. Y cuando ya afecta el alma y el espíritu, es grave, porque también afectamos a la familia y a nuestras generaciones. Entonces Dios se aparta de aquella ciudad, se aparta de aquella persona o de aquel país. Y entonces el principado que opera en ese lugar, que está a cargo, esos ángeles caídos, vimos que la iniquidad empezó allá en el tercer cielo la semana pasada, cuando el enemigo quiso subir y sentarse junto a Dios y poder ser un gobernante al igual que Él. Sabemos que Dios no hizo a ningún malo, sino que Él se hizo malo
porque quiso ser igual a Dios. Y sabemos que nada ni nadie puede compararse al Señor. Hemos visto a lo largo de este estudio de que muchas veces, como el rey Manasés, que puso delante del templo de Dios ídolos, muchas veces ponemos delante de nuestra vida personas o cosas en primer lugar antes que el Señor. Y cuando esto sucede, entonces vamos perdiendo la brújula y el entendimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida. Es necesario que su palabra esté en nuestra vida para que nuestro corazón no se aparte. Hemos aprendido que científicamente cuando el corazón emana algo que puede llegar a conectar hasta 3 o 4 pies, y esa persona lo puede sentir. Por eso es que hay personas que podemos sentir, que hay personas que son especiales, que son buenas, y hay personas que podemos percibir que hay algo malo, y entonces ese es aquello que sale del corazón. Por eso es necesario que nos limpiemos el corazón. Hemos aprendido que la mente debe ser renovada continuamente, porque todos los días cuando nosotros descansamos y al despertar, entonces vienen las neuronas nuevas. Pero si usted no cambia sus pensamientos, aquello que trae arrastrando del pasado estará de continuo en su vida y por sus generaciones. Pero cuando usted se lo entrega a Cristo Jesús a través de su sangre preciosa en el mundo espiritual, esto es quitado y es cambiado. Todo lo que usted hizo mal, Dios lo llevó en la cruz del Calvario, pero es necesario que se aparte, porque si no, usted permite que el enemigo opere en su vida, opere en sus hijos, opere en su familia, opere en su tierra. Y es necesario que usted desautorice toda obra del maligno, volviéndose a Cristo Jesús, haciendo la obra de Dios. Porque vimos acá en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, los que ahora hemos venido al Señor, y que el Señor sigue lavando nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo, siguiendo corrientes de este mundo. No podemos ir tras la corriente de este mundo. No podemos ir sobre las cosas que este mundo quiere que nosotros hagamos, sino debemos de ir bajo la corriente, bajo la palabra del único gran yo soy, que he puesto a través de las Escrituras para revelar a los hijos de Dios y para nuestros hijos también. Porque el que opera en este mundo es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ninguna manera puede operar sobre la vida de un hijo de Dios. Pero para que no opere sobre su vida o sobre nuestra vida, debemos de desautorizar haciendo la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y es ahí donde el enemigo cobra ventaja y empieza a venir situaciones difíciles a nuestra vida, aunque estando en el Señor, porque Dios no dijo que iba a ser color de rosa nuestra vida. Él prometió estar con nosotros en los momentos difíciles, porque en este mundo hay luchas, pero en todo la mano de Dios estará con nuestra vida. Y aún la muerte hemos aprendido que ya no hay potestad sobre los hijos de obediencia, porque Jesucristo le arrebató las llaves a la muerte. Por eso es que un cristiano no puede tener adoración de ninguna manera a la muerte, ni en día de Halloween, ni en ningún día, porque el único que vive y reina por los siglos de los siglos es Jesucristo. Veamos el verso 3 de Efesios 2, entre los cuales nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros, pero ahora en Cristo somos la nueva creación, somos las nuevas criaturas, aquella creación que el Señor preparó para estos días, porque pronto vendrá y llevará a su iglesia, y muchos se lamentarán por no haber lavado sus vestiduras a tiempo y tendrán que quedarse a la gran tribulación. Y aquellos que mueran sin Cristo tendrán que esperar su turno y se
de Cristo. Es necesario que la iglesia despierte y no permita que opere ningún espíritu de maldad ni de las tinieblas, ni en su vida, ni en su casa, porque nuestra oración es lo que el enemigo hace que retroceda, que nuestra carne mengue y que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón, a nuestra mente y ordene nuestras ideas y pensamientos. Veamos Romanos 7:22. Interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces no podemos estar bajo esa ley de los miembros, porque los miembros quieren hacer lo que antes practicaba, lo que antes abrió las puertas. Recordemos que hemos aprendido que hay llaves, así como el enemigo se reveló delante de aquellos antiguos como los mayas, los egipcios, los aztecas y muchas regiones. Se les reveló y eran ángeles caídos y les enseñó a hacer cosas, a hacer edificios, que esos son llaves, son portales donde los principados que practican, que están allá en las regiones celestes, en el universo, bajan y se comunican con gobernadores y potestades que están sobre la tierra y principados que están sobre la tierra. Entonces así usted también tiene llaves, y sus llaves son la boca. Cuando usted se queda callado, cuando usted no dice nada, cuando su boca se queda como sellada y no puede adorar al Señor, está cerrando las llaves de los cielos. Cuando usted no ora con su voz, porque su voz es una trompeta, su voz es una voz que lleva a los vientos esa palabra, y entonces cuando usted la abre, cuando usted predica, en lugar de abrirla para hacer chisme, en lugar de abrirla para hablar contra su hermano, contra aquellas personas o a practicar el pecado, usted la abre para adorar a Dios, usted la abre para predicar su palabra, está abriendo la ventana de los cielos. Cuando usted, otra llave que usted tiene son sus manos. Cuando usted las alza con manos limpias, usted pasó a la fuente y a través de la palabra lavó sus manos y lavó sus pies para entrar al lugar santo. Son otras llaves que usted tiene. Cuando usted adora al Señor, está abriendo la ventana de los cielos. Sus pies, cuando se apresuran a adorar el nombre de Dios, cuando se arrodillan delante del Señor, esas son sus llaves. Así como el enemigo le puso llaves a aquellos antiguos que ahora se preguntan cómo hicieron, cómo supieron tanta matemática, cómo supieron tantas cosas. Pues ellos fueron los ángeles caídos que informaron a este mundo para retorcer, para que practicaran. No lo hicieron para que hicieran el bien, pues ya la ciencia ha aumentado y en lugar de acercarse el hombre de Dios se ha alejado. La ciencia que creció, que se hizo allá en el tercer cielo. La ciencia es hermosa, pero cuando sacamos a Dios de la ciencia, esta no sirve, porque no nos deja información verdadera, sino que nos confunde. Y entonces el hombre empieza a hablar de sus pensamientos propios, de sus ideas propias, y no realmente del Creador del gran yo soy. Por eso es necesario que aprendamos la ciencia, pero junto a la ciencia esté la palabra de Dios, que no saquemos al Dios y la tierra. Veamos la ley de Dios, es la palabra, lo que Pablo decía, que se deleita en la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios, es el deleite que debe de haber en los hijos de obediencia, no la ley de los miembros. Y la ley del pecado es la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros, porque todos somos pecadores. Si alguno fuera santo, si alguno fuera perfecto, entonces ya no estaría en esta tierra. Estamos en esta tierra como las personas que van al gimnasio. Para poder tener un cuerpo bonito, tiene que haber un... Para tener
limpio y un alma pura y un cuerpo que esté atado a la ley de Dios, tiene que haber un trabajo continuo bajo la palabra y la oración. ¿Cuál es la ley de la mente? La moral del hombre. Es esa moral, esos pensamientos pueden ser pensamientos de bien o pensamientos de mal. Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero la mente es la que el enemigo va a usar como un taller cuando la palabra y no está renovada a través de esos pensamientos que solo pueden venir de lo alto, pero si son pensamientos de su corazón, aquellos pensamientos donde dice dolor, donde se acuerda del pasado, entonces usted va a estar bajo esa ley de su mente moral y atado, como dijo Pablo. ¿Y cuál es la ley de los miembros? El cuerpo que funciona. Es esto que hemos estado hablando. Nuestros miembros, si son prestados como llaves para bendición, su alma y su espíritu bendecidos y llenos de la palabra de Dios y del espíritu que va a hablar a su vida. Pero si son prestados para sino mal, para transgredir la ley, para operar bajo la carne y bajo la inmoralidad, entonces son llaves, pero ya que opera en este mundo, opera en su vida de alguna manera. Gloria sea al Señor. Entonces veamos que la primera caída que tuvo Satanás fue en Ezequiel capítulo 28 verso 16. Esa es la primera caída que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, persististe, por lo que yo te he echado del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces ahí está su primera caída. Fue destituido. Su primera caída fue que fue destituido de lo que él hacía. Él protegía el trono de Dios. Si quieres saber más de esto, velo en el capítulo anterior, en el estudio anterior, donde vimos que el trono de Dios está hecho de la bendición, misericordia, bondad y amor de Dios. Y que Él estaba a cargo de estar ahí guardando la ley de Dios. Si alguien conoce de la palabra de Dios, ese es Satanás. Y no hay peor diablo que el que lleve la Biblia y la use para el mal. Y entonces conoce la palabra de Dios. Pero vemos que a Jesús mismo, con la misma palabra, le atacó en el desierto. Cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan. Cuando le dijo que que enviaría el Señor a sus ángeles y él se tiraba. Cuando le dijo y le ofreció la tierra, en lo que practican en aquellos lugares, aquellos reinos, que los tenía bajo su principado, porque aunque tenían oro y riqueza, estos príncipes y reyes practicaban el mal continuo, así que el que operaba sobre ellos era el mismo Satanás. Pero entonces Dios lo que tenía, y esa fue su primera caída. Y como les dije la semana pasada, no es un rema, pero hay un planeta que está hecho totalmente, dice, de piedras, que lo han visto en la NASA. Y aquí vemos su segunda caída. Veamos Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. La palabra de Dios es bella y verdadera. Interpretación propia la tiene que interpretar el Espíritu Santo, no nosotros. Apocalipsis 12, verso 9. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que esta es otra caída. La primera fue la destitución del Señor, de Satanás en el trono del Señor, porque él dice que era protector, protegía la ley de Dios, protegía que se cumpliera lo que Dios, el trono con el cual Dios fundó su reino, que es verdad, que es amor, que es misericordia, porque Él se complace en la misericordia.
Bendito sea el nombre de Dios. Bendecimos a los hermanos que se están conectando. Estamos hablando acerca de cómo el enemigo trabaja en el mundo espiritual y también cómo cayó Satanás, las 4 caídas de Satanás. Entonces la primera vimos que fue destituido del cargo, del lugar que él tenía, pero él quiso más que eso, él quiso sentarse y ser como Dios. Entonces Dios lo sacó del lugar santo, del monte santo, y ahora en lugar de él poder llevar eso, fue quitado, fue destituido él. Y ahora él dice que hubo mucha contratación. Esto lo vimos en Ezequiel capítulo 28, verso 16, que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Él estuvo contratando ángeles, estuvo contratando ángeles que tenía bajo su dominio, y los engañó, y entonces ellos fueron echados, porque recordemos que lo vemos en Job cuando sube, dice que de dónde vienen, le dijo Dios, de visitar la tierra, de rodear la tierra. Entonces él estaba acusando continuamente. Entonces la segunda caída que viene a ser es cuando Dios muere en la cruz y resucita y le quita toda autoridad. Y es echado entonces ahora aquel que acusa, aquel que está de continuo acusamiento. Ahora hay un abogado que es Jesucristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Entonces ya no tiene ninguna autorización el enemigo, porque todos nuestros pecados son lavados con la sangre de Cristo. Pero es necesario que usted no le abra puertas ni le entregue llaves al enemigo, para que él no haga cosas a través de esto y empiece a trabajar en la vida de cada persona, porque él vive los hijos de Dios. Él está interesado en los que le buscan en espíritu y en verdad. Pero si usted es fiel, no tenga temor, porque mayor es el que está usted que el que opera en el mundo. Entonces vemos la segunda caída, que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, en el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y también sus ángeles fueron arrojados con él. Ellos están operando desde las galaxias, desde el segundo cielo, y tienen leyes, y ellos respetan la ley. Por eso es que ellos están esperando que usted falle. Ellos solo le van a invitar a hacer el continuo mal, pero usted decide entre el bien y el mal. Y si usted habita en el Señor, si usted vive en el Señor, aunque no sea perfecto, el Señor le da la victoria a usted, porque aquí en esta tierra nos estamos perfeccionando, y aún los que queremos, cuando el Señor venga, que está pronta su venida, el Señor en los aires va a ir quitando todavía escamas que hay en algunos de nosotros, y yo me incluyo. Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Vemos que hay luchas espirituales. La semana pasada estuvimos hablando de la lucha de Daniel y la lucha que tuvo Débora. Como dice que en las estrellas, allá las estrellas son en las cuales son simbolismo de los ángeles caídos. Y vemos que cuando ellos lucharon, vimos que Daniel fue injustamente, porque él dispuso su corazón y el enemigo intervino para destruir la palabra que le traía a Daniel. Pero entonces vino el príncipe y luchó contra principado. Y de igual manera aquí lo vemos otra vez, que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban con él. O sea que él está luchando para que la bendición no venga a usted. Él va a luchar para que usted no sea bendecido. Pero dice que el ángel de Jehová va a pelear sus batallas. Y si usted es fiel, si usted obedece a su palabra, si usted se mantiene firme, Jehová el Señor le dará la victoria a su vida, a su casa. Pero si usted es infiel, entonces el ángel de Jehová no va a pelear su batalla. Y entonces es donde viene la operación demoníaca sobre los hijos de desobediencia. Gloria sea al Señor. Veamos el 12,
Apocalipsis 12:4. Dice, y la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciera. Esta mujer es el pueblo de Israel, que a través de Abraham hubo un pacto para que naciera el Hijo de Dios. Esta mujer, vemos que Dios nació a través de la heredad de Abraham. Y entonces el rey David, su genética y genealogía, nació nuestro Señor Jesucristo. Pero durante muchos años, desde el momento en Génesis, cuando le dice Dios a la mujer que saldrá de ella una simiente que herirá en su cabeza a Satanás, le empieza a perseguir. Entonces viene la persecución, la genealogía de esta mujer, y ve que provoca la primera muerte cuando Caín mata a Abel, pero Dios sustituye a Abel y le da otro hijo, y a través de esa genealogía viene Abraham, y Abraham también viene el rey David, y luego viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Jesucristo, que venga todos los seres humanos que vienen a Jesucristo, entonces son parte del reino de Jesucristo. A través de su sangre preciosa nos une a Israel. Nosotros somos la nueva, la Israel celestial. Entonces la Israel terrenal, entonces de los patriarcas, vemos que viene el enemigo y empiezan a matar niños en el tiempo de Moisés, porque también el enemigo es el que va a herir en su cabeza, porque a través de un hombre vino el pecado, y Dios se hizo hombre para que entonces estuviera al nivel de aquel hombre pecador, pero aquel hombre nuevo, aquel hombre perfecto, Jesucristo, que no cometió ningún pecado, es el que ahora tiene toda autoridad sobre huestes, potestades y principados. Y entonces esa mujer es Israel, y Jesucristo, que vino a través de esa nación, que fue una promesa del Padre para todo el mundo. Veamos aquí. Entonces dice que el dragón se paró frente a la mujer y que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Recordemos que cuando nació Jesucristo, vimos que fueron perseguidos los niños por aquel rey Herodes, y muchos niños menores varones de 2 años murieron en manos de los romanos. Veamos, vamos a Isaías capítulo 9, verso 14, verso 16. Gloria a Dios. Isaías 9, 14 al 16 dice: y Jehová cortará de Israel la cabeza y la cola, rama y caña en un mismo día. El anciano venerable de rostro es la cabeza del profeta que enseña mentiras, es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Entonces el dragón, su cabeza representa al anticristo que va a engañar, y su cola que arrastró los ángeles a través de sus mentiras. ¿Cómo los arrastró? ¿Cómo engañó a la tercera parte de los ángeles? Con mentiras, dice la palabra de Dios. Los engañó, les dijo mentiras, tal como lo está haciendo ahora, como se lo dijo a Jesucristo. A Jesucristo le dijo mentiras, le dijo: si me adoras, esto será tuyo. ¿Pero por qué? Si en realidad Él solo ahora está a cargo por el pecado, pero pronto será quitado, y el único que gobernará con vara de hierro es nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos hombres y mujeres que sean fieles hasta su muerte o hasta su arrebatamiento gobernarán juntamente con Él. Porque Satanás vino a engañar y sus mentiras son constantes.
Por eso el mundo está engañado y él cree ahora que todo lo que practica es bueno. Le llaman ahora a poder abortar a un niño. Eso para ellos es la libertad de la mujer. Cuando una mujer aborta puede morir y puede ser esclava de ese dolor durante años. Le llaman a la contranatura, que es una libertad de expresión, de pensamiento, de deseo, que así nacieron, qué sé yo. Pero es una mentira diabólica. De hecho, usan un arco iris. Es el arco iris del pacto de Dios. Cuando Él dijo que ya no iba a inundar la tierra más. Y ahora el enemigo, como es imitador y falso, poniendo un arco iris que se usa para la contranatura. Pero ese arco iris fue por el cual Dios hizo pacto en la tierra. Y eso fue a causa de lo que practicaron en ese tiempo. Tienen engañado con mentiras al mundo, diciéndoles y haciéndoles creer que eso es natural. Pero no es natural. Conozco muchas personas que Dios les ama con amor eterno y nosotros en Cristo también le amamos. Pero Él aborrece en lo que practican el pecado, no a la persona. Y ahora usan este escudo, pero ese escudo que usan le pertenece al pacto de Dios. Y es por el cual se han juzgado la tierra de nuevo, pero ahora no con agua, sino con fuego. Y será el ay, porque ya la iglesia no estará, las oraciones no estarán. Aquellos que clamamos en lo secreto, aquellos que claman en la intimidad, ya esas oraciones está el ay de la tierra, porque ha caído el dragón, es expulsado de allá donde está ahorita, en las galaxias, y entonces viene con furia, porque le quedan pocos días, porque realmente son 7 años los que va a estar acá destruyendo esta tierra, y querrá llevarse la mayor cantidad de almas en venganza, ya que no pudo consumar aquello que anhelaba de ponerse junto al trono de Dios. Entonces dice acá en Isaías, veamos, bendito sea el Señor, se me ha perdido Isaías 9 de nuevo, vamos de nuevo. 9:14 dice, gloria sea al Señor. Y Jehová cortará de Israel la cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentiras la cola. Entonces cortará la cabeza, que es el anticristo, y el falso profeta, dice, que enseña mentiras, porque el que presentará al anticristo es un falso profeta que dirá este es Dios, pero es una mentira. Así como engañó a la tercera parte del cielo, así como engaña hoy al mundo, lo tiene engañado, así será él quitado, el falso profeta y la representación del dragón. Su cabeza es el anticristo y la cola el falso profeta. Y recordemos que ellos serán echados al lago de fuego. Esta es aquí en Apocalipsis 12:9 y fue lanzado. Vemos la segunda caída. Y aquí vemos la tercera caída en Apocalipsis 20. Vamos a Apocalipsis 20. El domingo estaré hablando de la cuarta caída de Satanás. Hoy nos vamos a quedar acá en la tercera caída. Apocalipsis 20, capítulo del 1 al 3 dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando se envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, gloria al Señor, diciendo: ven y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, y andando desnudo descalzó, hijo de Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal
pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía. Vamos a leer el 4. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, el joven y el anciano desnudos y descalzos y descubiertos para venganza de Egipto. Entonces va a haber una guerra en la cual el enemigo va a ser el Armagedón, donde el enemigo dice que después de un tiempo va a venir el Señor y va a enviar a su ángel con un gran cadena para ser guardado durante 1000 años en el infierno. Ahí va a estar, esa es su tercera caída, va a estar ahí durante 1000 años. Luego lo van a dejar salir para hacer la última caída que vamos a hablar en la próxima semana. Dice la palabra de Dios que acá va a ser encarcelado durante 1000 años. Y es por eso que nosotros debemos de ser fieles a su palabra, porque dice que Dios no hizo el infierno para usted ni para mí, sino lo hizo para esos ángeles que desobedecieron, porque ellos eran perfectos y conocían el lugar santo y conocían las cosas preciosas de Dios. Entonces, por eso usted es bienaventurado, que de oídas ha conocido, a través del oír le vino la palabra y la revelación a través de su Espíritu Santo. Y usted cree como yo creo y esperamos la venida del Señor, y creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, y que está sentado a la diestra del Padre, y que es nuestro abogado, y que Él pelea nuestras batallas. Pero usted quítele todo para que Él no venga con su vida, o que no venga más adelante acreedores a cobrar, porque es lo que ellos quieren hacer, cobrar a sus hijos como le han cobrado muchas veces a usted. Usted estando en el Señor y no sabe por qué pasan situaciones difíciles. Es necesario que nos humillemos y que el Espíritu Santo nos revele de dónde ha venido la iniquidades que vienen ancestrales y que el acreedor ha venido a cobrar, pero que ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y cuando usted desautoriza, Señor, empieza a caer el reino de las tinieblas en su vida. No hay autorización ninguna legal. Es por eso que usted camine en el Señor lo más que pueda. El Señor se encarga de lo imposible. Usted haga lo posible, porque recuerde que las llaves que usted tiene es la palabra de Dios, es la oración, es ser fiel al Señor. Y por último, recuerde la tercera caída es cuando durante 1000 años encarcelado el enemigo, porque se le va a oponer allá al Señor y a los que vienen con el Señor, pero de una serán arrojados al lago de fuego y luego al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y para usted hay un lugar especial, dice, una tierra nueva, un reino nuevo, que estaremos hablando mediante el Señor nos lo permita el domingo, cómo es la última caída de Satanás y el reino en el cual habitarán los hijos de Dios. Por eso ahorita no es el fin del mundo, porque son 7 años donde habrá destrucción, desolación, el ay de la tierra, el lamento de los que se queden, el desconsuelo de aquellos que pudiendo lavar sus vestiduras no lo hicieron, pero luego vendrán 1000 años de paz. Y después de los 1000 años, entonces vendrá el juicio final para los hijos de desobediencia. Pero para usted, Señor, hasta la muerte hay vida y vida en abundancia. Vamos a orar al Señor, que Él es nuestro Rey y Salvador, para terminar esta pequeña enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están, Señor, a través de este estudio bíblico, obrando en sus corazones, en sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar fielmente hasta el final. Seas tú, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo seguiré orando acá con mis hermanos desde este lugar por sus peticiones y sus necesidades. Dios me lo bendiga. Quedamos despedidos, pero nos vemos el domingo si Dios lo permite. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Gloria al Señor.